¿No te molesta hablar de Jida? Pues hace un momento la mencionas. La mamá de mis hijos sí fue una... ¿Pero fue o todavía sigue? ¿Fue solamente porque empezaste a salir con Priscila? No, creo que empezaron ciertas fricciones por la productora. Cuando sale el Ampay me doy un beso, pero Jida ya tenía una relación. Que ella misma se encargó de hacerla pública Sí, también, sí, ¿no? sí. En ese momento dije, pero ¿por qué ahora que estamos tan cerca de estrenar nuestra película, a Sheila Rojas, me invita a salir? Medio coqueta. Un extranjero que venía a todos, a Maluma, a mí, a todo el mundo, a Pavón, obviamente con cámaras. Dije, ok. Y Sheila me agarra la mano y yo ahí le dije, no, Sheila, no. Y viene Israel y era el novio de Sheila. Jida dice, me preocupo por mis hijos. Julián dice, me preocupo por mis hijos. Pero en ningún momento yo veía que en realidad eso importaba. Importaba más el quién tenía más la razón y quién podía sacar más pruebas. ¿Cuándo detectaste eso? Presentamos la conciliación que tú habías hecho con Jida, donde habían temas de dinero, donde había el tema de Pero en diciembre, ahí sí me enojé y dije, voy a contar mi verdad. Ahí me di cuenta que la verdad no le interesa a nadie. Esa transmisión en vivo que sales tomando, ¿ese fue un momento de tu colapso? Es donde Priscila va a mi show, salgo de Bianca, me voy al bar. En esa época, Priscila Mateo estaba trabajando con Magali todavía. Claro. Correcto. No supe quizás manejar la situación, era la primera vez que me tocaba vivir algo tan mediático. Jida dice que yo le fui infiel. Las marcas, una a una, empezaron a llamar para cancelar los contratos. Natalia, una marca, le dijo que si seguía haciendo el show conmigo le quitaban el auspicio, así que tuvimos que cancelar el show. Obviamente que entré en una depresión. Para romper un sentimiento tan grande como el amor, a veces hay que pasar por el odio. ¿Sientes que en algún momento se te escapó ciertas situaciones de las manos? Yo nunca había atravesado una crisis mediática como la que me tocó vivir. ¿Deseas ser parte de nuestros auspiciadores? Escríbenos a nuestro correo chaucaconche@gmail.com o a nuestras redes sociales. Buenas tardes, este es un episodio más de Chauca con Che. El día de hoy, ya saben, primero tienen que suscribirse, compartir el programa del día de hoy porque tenemos un invitado que yo sé que mucha gente lo está invitando a programas y ha tomado la decisión de venir acá porque acá lo vamos a tratar con cariño y con respeto, pero siempre informando de una manera entretenida. Hablar de él es hablar de productor, de actor, emprendedor audiovisual, innovador en el uso de la inteligencia artificial en producción audiovisual. Se ganó el corazón y el público en los años por allá, en los 80, siendo la ficha negra de Parchís. Señoras y señores, Guillermo Julián Zucchi. Guillermo Julián. Yo siempre dije que iba a usar cuando me ponga grande el Guillermo. El Guillermo. Porque para mí era nombre de viejo. Guillermo era nombre de viejo. Y dije, yo con 20 años no me voy a llamar Guillermo. Y bueno, ya me puedo llamar Guillermo Julián. Oye, pero claro, pero la gente siempre te va a tener presente por ser la ficha negra en los años 80. 80 no, me estás agregando mucho. A los 80 no había ni nacido. 90. No, es que lo que pasa es que yo quiero sentirme menor que hoy en los 80 fueron los Parchís españoles, la primera generación. Que mucha gente se confunde y me encanta porque se arman unas guerras ahora en internet, pero que para una generación nosotros fuimos los Parchís y para otra generación fueron los españoles. Son dos generaciones distintas, porque los Parchís españoles es mucho más antiguo. De la época de mi mamá. Mi mamá veía los Parchís españoles. Claro, pero tú, antes de ingresar a los Parchís, has hecho producción en Argentina. Claro, de hecho Parchís empezó en Argentina. Yo empecé muy chiquito, mi primer trabajo fue a los 8 años. Ya. Y Parchís ingresé a los 11. A los 11 años ingresé en Parchís, sí. A los 10 o a los 11, ya. No me acuerdo. Ya, pero y de ahí viene este furor que se creó acá, porque en realidad yo lo que tengo entendido por la gente de Canal 4 en esa época, que era como una especie de proyecto, vamos a ver cómo funciona si traemos una legión de Parchís acá. Exacto, nosotros teníamos ya 2 discos en Argentina y habíamos hecho y estábamos haciendo un programa que se llamaba Los Chicos Vienen Cantando, que era un programa de chicos, hecho por chicos para chicos. Claro, que así comienza el proyecto, digamos. En realidad Parchís empieza como un grupo musical. Claro.
sacando discos y nuestros videoclips salían en canales de niños. Ya. Como, no sé si acá Netamente infantil. no sé si acá llegaron canales como Big Channel o Magic Kids. Bueno, eran Ya. canales de cable específicos para niños, donde pasaban series para niños y en los cortes comerciales pasaban nuestros videoclips. Ya. Ese primer disco le fue muy bien y de ahí empezamos un programa de televisión que se llamaba Los chicos vienen cantando. Ujú. Ahí sacamos el segundo disco, ese segundo disco fue más fuerte en Argentina, fuimos disco de oro, y ahí es donde América Televisión nos ve y dice, ¿por qué este formato no lo traen a Perú? Ujú. Y es donde venimos y hacemos ese formato en Perú que se llamó Vacaciones con Parchís, claro. que era muy parecido al de Argentina, pero distinto, adaptado para Perú, porque en Argentina era 1 hora de programa y acá eran 4. Pero en el Claro. medio pasábamos Sabrina la bruja adolescente Claro. y otras series, y en el medio aparecíamos nosotros. Teníamos juegos, teníamos sketch, parecido a lo de Argentina, pero adaptado a 4 horas, ¿no? Pero claro, empiezan con Vacaciones con Parchís, pero Sí. de ahí se va repitiendo un poco la fórmula Sí. que funcionaba. Sí, sí, no, fue un éxito. O sea, nosotros arrancamos Vacaciones con Parchís en el año, no sé, creo que fue 99 o... 98. 98. Verano del 98, no, verano del 99 creo que Ya. fue, no lo sé. Te la rijo, te la rijo. Puede ser, Ya, ya, 98 ya. 99. Y claro, vinimos, igual éramos muy chicos, yo acababa de cumplir 13 años, no entendíamos nada, y de repente estrenamos y fue una locura y empezamos a hacer el programa infantil más visto de la televisión, y terminamos siendo el programa más visto de la televisión, o sea, más que Risas de América, La Chola de Miércoles. Claro. Y es más, por eso, justamente ahora que mencionas Risas de América y el programa de Ernesto, La Chola, ustedes eran invitados frecuentes Constantemente. a ese tipo de programas, ¿no? Los imitadores, qué sé yo, porque eran un producto que les funcionaba al canal. Todos era lindo, pero cansador decir que teníamos mucha energía porque éramos chicos, pero me acuerdo que Carlos Galdós, que era el adulto, porque él era Lacra, el muñeco de Parchís. ¿Qué haces, Lacra? Él decía, ¿qué tal energía la de estos argentinos? Porque arrancábamos muy temprano, grabábamos programas y generalmente en el medio nos mandaban o a grabar Risas de América. Entonces a veces terminábamos a 11 de la noche. La Chola de Miércoles salía en vivo, entonces a veces íbamos a la Chola de Miércoles, después íbamos a grabar Risas de América. Después íbamos los sábados a la mañana a Karina y Timoteo, que estaba en ese momento. De ahí íbamos a Utilísima, claro. que estaba... Pero en algún momento, Julián, tú sentiste, o tus compañeros, o los managers, las personas que manejaban Parchís, pensaron que ese primer venir al Perú les iba a ocasionar tanto y que se iban a volver como que la fórmula ganadora para que los pasaran en todos los canales, en todos los programas de América. No. Vinimos pensando con la experiencia de Argentina, como te digo, éramos muy chicos y en Argentina el programa le iba muy bien. También éramos lo más visto en nuestro bloque de la mañana, porque también salía en la mañana en Argentina. Tomaba desayuno, almorzabas y cenabas Parchís. Claro. Bueno, en Canal 9 de Argentina, nosotros abríamos la programación en la mañana y dábamos el saludo de buenas noches para que los chicos se vayan a dormir en a horario lo Topollillo, a lo Karina y Timoteo. en horario de protección al menor, sí. Claro. Tenemos una canción. Terminaba incluso. el horario de protección al menor. Claro, empezaba el horario de protección al menor por nuestro saludo. Entonces, nos fue muy bien en Argentina. De hecho, éramos otros 5 integrantes. Natalia no estaba, no era parte de Parchís. Natalia entra cuando viene para acá, para Perú. Natalia entra, nosotros éramos, los 4 que acá se conocen, Matías, Juan Pablo, Sandra, yo, y Natalia era mi amiga de Necochea de la infancia, era una chica que se llamaba Valeria, la ficha verde. Que Cris Morena nos quiere jalar a Valeria y a mí para pasarnos a Chiquititas. Valeria pasa y yo no acepté, yo me quedé en Parchís. Valeria sí se va a Chiquititas y ahí viene Natalia, que era parte del programa y era mi amiga, entonces a los productores creyeron que era una buena idea que como Natalia era amiga mía, iba a adaptarse rápido al grupo. Y justamente porque dices que es tu amiga, Natalia, sí tienes contacto con ella ahorita. Sí. Y de todos los Parchís. Ella es mi amiga, mi hermana del alma, o sea, vos pensás que Natalia la conocí desde que nació, su familia y mi familia eran amigos, somos del mismo pueblo, entonces... Más allá de Parchís, somos amigos. ¿Sabes por qué te pregunto, Julián? Porque yo en el otro programa donde yo estaba conduciendo, Chimichurri,
Justamente a mí me tocó entrevistar a Juan Pablo y a Sandra, Ajá. ¿no? Entonces yo siempre le estuve preguntando porque siempre era este tema de cuándo es el reencuentro, y tú sabes que a veces los fans son bastante insistentes, ¿no? Pero no saben lo que puede pasar tras bastidores, como se dice, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo le hacía preguntas a Sandra sobre ti, ella se mantenía muy al margen, yo no sé, es un tema de ellos, siempre se mantuvo más al margen. No sentí yo en ningún momento que Juan Pablo dijera cosas en contra tuya, pero siempre cuando yo le preguntaba, ¿hay alguna manera que tú te puedas preguntar? Él siempre se mantuvo al margen, muy limitado. Siempre decía, no creo. Entonces yo por eso le decía, bueno, al menos estás diciendo no creo. Una cosa es decir no de frente, ¿no? ¿Por qué se da ese distanciamiento entre tú y él exclusivamente con él? No sabría decirte, no hay, de mi lado no hay nada específico. Al contrario, yo con Juanpi le tenía mucho cariño. De hecho, yo después, como productor, armo un grupo. Yo inicié como productor muy chiquito. O sea, yo Sí, claro. me voy de Parchís, termino la secundaria, empiezo a estudiar diseño de imagen y sonido, que es como comunicaciones. Armo una productora. Duró poco esa productora porque, bueno, después me puse más serio y hice Wallace. Y ahí lo convoqué a Juanpi para ser parte del grupo, de ese grupo que hice, que eran 2 chicos de Cebollitas, 2 ex Cebollitas y 2 ex Parchís, que nos juntábamos en un grupo, que nos llegó a ir bien. Tuvimos negociaciones con Mariana para venir a el programa que ella hacía con Raúl Romero, creo que era ¿A vacilar? A Vacilar, Claro. que al final, antes de que venga Exporto Brasil, Ya. La idea era incluir a este grupo. Incluir a este grupo. Y para la gente que no sabe, Mariana Ramírez Vilar, que es La productora de ProTV. Porque me acuerdo que nos firma un manager, el manager del Puma Rodríguez, Toti Maselli, que ya falleció. La idea era presentar el grupo a Sony Miami. Ya. Estábamos todos como felices y ya el proyecto se puso más serio. Y ahí es las cosas de la vida, porque si nosotros veníamos a lo de Mariana, a vacilar, el camino era otro. Al no darse lo de Mariana, terminamos llegando a este manager. Por casualidades de la vida, vi un videoclip nuestro que dirigí yo. Ya. Ahí, digamos, se inicia lo que es Wallace. Qué interesante. Y el manager le gustó, nos convoca. Bueno, algo pasó que me acuerdo que estábamos grabando el disco ya apuntando a Sony BMG, que es una responsabilidad. Claro. Y Juan Pablo, no sé, se había ido de vacaciones, no sé qué pasó, y no vino a la grabación, y ahí algo pasó, no me acuerdo bien qué. Ya. Pero después de eso, no tuve ningún problema. Después siempre lo que me llegaron fueron comentarios así como los que me haces tú de qué sé yo, de en algún momento que él vino a Perú para darle una entrevista a Magali, que al final no salió, pero no tuve ningún problema con él. La vida nos alejó, simplemente. Pero ¿Y no hay posibilidad que tal vez se puedan, al menos de tu parte, de acercarse en algún momento para retomar esa relación amical que había? No sé, no lo sé. No lo sé. Nunca digo nunca, pero no sé, se enfrió, ya no hay amistad, pero tampoco hay enemistad. Simplemente la vida es así, o sea, han pasado muchas Lo separó personas. un poco los caminos de ambos. Sí, quizás, obviamente que cuando me llegaron los titulares que salieron de esa entrevista que tú le hiciste, y obviamente que Natalia también me los hizo llegar, que a veces yo prefiero que la gente no me mande nada, ¿no? Sí me dolió, porque yo estaba pasando un momento muy duro de mediático, donde no solo era mi imagen pública, sino era un tema con mis hijos que me dolía mucho, y sentir que en ese momento o sea, creo que mejor por la amistad que tuvimos o por las relaciones es quedarse callado antes de salir a decir algo que puede generar un titular, y vas a ganar un titular y vas a perder quizás mucho, ¿no? Ya, claro, o sea, yo te escucho hablar ahora, y yo que fui el que le hizo la entrevista a Juan Pablo y a Sandra, ¿sientes tú que en algún momento, tal vez, como tú dices, no debió de hablar
y aprovechar ese momento justamente que estabas pasando tú personal con Gida y con tus hijos. Y creo que mucha gente del pasado me sentí muy bien cuando tenían claro, quizás se acuerdan de un Julián de 12, 13 años, pero así toda la esencia como que no cambia. Y se acercaron a mí con las ganas de apoyarme en un momento duro, que quizás nunca lo había pasado, nunca me mostré herido, y era la primera vez que me veían herido, y bueno, y se acercaron. Y sin embargo, siento que la actitud de Juan Pablo no fue esa, ¿no? Fue todo lo contrario. Creo que dijo cosas como que él la bancaba Gida o qué sé yo, y no tenía ni idea de lo que estaba pasando realmente. Pero sí sientes que hubo de parte de Juan Pablo el aprovechar ese momento vulnerable tuyo para referirse a ti bien o mal, o simplemente a dar una opinión. Es que lamentablemente es obvio, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. El título de la nota y de la transmisión en vivo no era Reencuentro de Parchís, era los ex compañeros hablan de Julián. O sea, entonces, obviamente que se estaban sumando a algo que se dio esa entrevista por el momento mediático que estaba viviendo yo. Y entonces no me parecía correcto, no me parecía ético. Nada más. Pero de hecho, con Sandra me ha escrito, hemos siempre vuelto a hablar. Sentí que Sandra decía, o sea, me parece una chica muy inteligente, porque en ese momento yo le hacía preguntas sobre ti, sobre la situación que estabas pasando justamente con Gida y con tus hijos, y ella me decía, ese es un tema de ellos lo tienen que arreglar, si quieren decir, y ella se mantenía muy al margen, y me pareció muy inteligente de ella el mantenerse al margen y dejar que tanto tú como Juan Pablo, por esa amistad que los unió en algún momento, se mantenga y que vea que ustedes lo solucionen. Es que me parece que somos adultos, ¿no? O sea, y también entiendo, si tú, y cada uno toma sus decisiones. Si en y a mí me ha pasado, quizás en algún momento que, no sé, suceda algo con algún ex compañero de combate polémico, y me han venido a meter micro para que yo dé mi opinión, y obviamente que trato siempre de ser lo más respetuoso que puedo, si conozco la realidad, y si no conozco la realidad, porque si no conoces la interna de lo que está pasando a la otra persona, para mí es más valioso, somos más valiosos los seres humanos, que es más a largo plazo, que algo que puedas conseguir inmediatamente por un titular, ¿no? Que eso se acaba rápido. Claro, y en este momento, tú con la madurez que yo creo que después de todo lo que te ha pasado, que te ha servido, la pregunta va a ser directa. Si tú vieras a Juan Pablo en un momento vulnerable, ¿tú tal vez actuarías igual de lo que hizo él? No, definitivamente no. No, jamás me gustaría ver a una persona que está hundida y tirarle más tierrita, no, jamás. Jamás hice eso, jamás. O sea, mira que he podido tener alguna enemistad con alguien, y si vi que no estaba pasando un buen momento, sería muy feo aprovechar cuando una persona está caída para ir y pegarle más, ¿no? Claro. Yo lo digo... Perdón, que suele pasar mucho, ¿eh? Yo he visto aquí que cuando un famoso está pasando un mal momento, como que los que le tenían algún rencor salen a matarlo, aprovechando que está débil. ¿Por qué no le pegas cuando está fuerte? Claro, es el revanchismo, y por eso a eso me refería con la pregunta, con el tema de que tú estabas pasando un momento vulnerable y delicado, obviamente, porque de por medio estaban tus hijos en medio. Entonces, pero si le pasara esto en un momento que Dios no quiera a Juan Pablo, ¿tú sí te acercarías a él para darle tu apoyo? No lo sé. No, creo que él tiene gente de verdad que cada uno arma su manada y su entorno, ¿no? No creo. Creo que ni sumaría ni restaría. ¿Preferirías mantenerte al margen, digamos así? Sí, porque sería como, no sé. O sea, si no estuve, no lo sé. Depende de lo que me nazca. O sea, no sabría responderte, pero no creo que no hay relación. O sea, entonces, ni para bien ni para mal. Y ni siquiera ni una intención de, al menos de tu parte, de retomar algo, que no va a ser igual, tal vez, ¿no? No,
porque uno va decidiendo con los años qué gente te suma, ¿no? En tu vida y qué gente no. Y yo quiero tener a mi lado gente que realmente hace que mi vida sea más linda y gente en la que yo puedo hacer que su vida sea más linda. Y hablando de etapas, justamente de etapas lindas, ¿qué esta etapa de combate? Cuando entras a combate. Yo vengo a Perú antes, como para ver la situación como estaba. Hice algo de prensa. La gente me recibió muy bien. De hecho, club de fans de Parchís, que yo dije, ¿cómo se acuerdan de Parchís? Y ahí hice un show en vivo con Martín, donde yo estuve un mes acá. ¿Ya? Y entonces quería Tanteando. canciones. Y además quería armar el show lindo, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo puedo homenajear a Perú? Entonces me llené de canciones donde yo podía homenajear a Perú. Me quedé con una que me encantó. En el show hicimos varias, hicimos desde Triciclo Perú, Magdalena, representativas. Sí, que hicimos un bloque como de homenaje a Perú, además de las canciones que teníamos con el grupo. Vuelvo a Argentina y digo, pucha, la verdad que me volvieron a recibir tan bien después de 10 años que yo tengo que hacer un homenaje. Y para Fiestas Patrias hice un homenaje desde Argentina y grabamos Y se llama Perú con Martín. Entonces, ese video viraliza. De ahí día de viajar a Argentina a entrevistarme porque detectaron que el mismo chico que cantaba esta canción era el de Parchís. Marinero. Sí. Claro. Entonces me hacen una entrevista muy linda y atrás de eso me llama Combate para iniciar las negociaciones para entrar. Las negociaciones demoraron bastante por inseguridades mías, porque no sabía, nunca había participado en un reality. Claro. Hasta que, bueno, el 12 de febrero el Día de los Enamorados es el 14, ¿no? 14 de febrero. El 13 de febrero del 2012 llegué supuestamente por 3 meses y hasta ahorita. Claro, hasta ahorita. Pero escúchame, cuando entras a Combate, claro, era un formato distinto a lo que tú estabas acostumbrado, competencia, reality, ¿no? Y ahora con todo lo que ha venido, ¿tú te arrepientes en algún momento de haber participado en Combate? No, para nada, no. No, ni siquiera. Antes me arrepentía de no haber tenido más noción de que era un reality, o sea, de que era un programa, ¿no? Y yo lo vivía de verdad. Era la primera vez que yo no seguía un guión, sino que era yo. Y creo que la gente me aprendió a querer con mis virtudes y con mis errores, que cometí un montón. Era muy picón. Y me enojaba mucho. Pero eso también era una del gancho que funcionaba en los realities de competencia, ¿no? En esa época sí, en esa época funcionó, indudablemente funcionó, y cada vez que podían hacerme enojar, me hacían enojar, y lo que es, quizás, está bien, fue así, o sea, pero hoy, si yo tendría que darle un consejo es, te lo tomes tan en serio, y de hecho una vez yo lo dije al aire, renuncio, porque yo me lo tomo en serio este programa y veo que acá... Claro, y justamente lo que tú dices, Julián, que habían episodios y momentos que pasaban dentro de Combate que hacían que te hincaban para que pises el palito. Sí. ¿De alguna de esas decisiones, de alguna de esos comportamientos o reacciones que tuviste dentro del programa, te arrepientes de alguna cosa que puedas haber hecho dentro? Sí, o sea, sí, obviamente. En televisión nacional le menté la madre al jefe. Me arrepiento. A ver, siempre pensé, si algún día le muestran esto a mis hijos. Exacto. Y ahí empecé a decir, pero después dije, bueno, me tocará explicarles a mis hijos que era joven, tenía otro ímpetu, otra pasión. Que no está bien hacer eso. Que no está bien, y que me equivoqué, y creo que todos nos equivocamos, y obviamente que hay cosas que no me dan orgullo del programa, pero hoy a la distancia, bueno, tampoco fueron tan graves, ¿no? O sea, simplemente enojado, sin micrófono, pero se me vio claramente la boca que lo mandé. Y en algún momento, porque yo sí sé que a ciertos personajes dentro del programa los incitaban o armaban, digamos, que algo para que pueda funcionar. ¿Tú fuiste uno de esos? O sea, a ti te decían, ya Julián, mira, hoy día vamos a hacer esto para que funcione y qué sé yo. No, lo único que ni bien llegué y lo detecté al toque, yo no conocía a nadie. Entonces, bueno, Sheila, que hoy le tengo un gran aprecio a Sheila Rojas, me invita a salir. Sheila te invita a salir. Sí. ¿Ya?
Al aire. O sea, como que... aparte como del que era el programa. juego de Claro, que claro, Sheila claro. siempre a Medio coqueta. un extranjero que venía, a todos, a Maluma, a mí, a todo el mundo, a Pavón. Qué bueno. miedo. Ya. Entonces, Con Pavón con Pavón, bueno, funcionó. Bueno, la cuestión es que Sheila me invita a salir, voy, obviamente con cámaras, dije, ok, entiendo. Ya sé por dónde va. Que van por acá, y me acuerdo que estábamos en el Parque de las Aguas, me llevaba a conocer el Parque de las Aguas, y el camarógrafo le dice, agárrale la mano. Y Sheila me agarra la mano, y yo ahí le dije, no, Sheila, no. no me gusta. Y entonces siguió todo como que no pasó. Ella se mató de risa y de hecho terminamos la nota, nos vamos a comer a un chifa y viene Israel y era el novio de Sheila. Claro, en ese momento tenían una relación Sheila y Israel. Dijo, pero no estaba en el programa justo Israel. Y era el novio de Sheila y dije, ¿qué? Y ahí como que entendí todo, dije, y ahí me empecé a cuidar mucho. De hecho, cuando empezamos a tener una amistad con Gida, que al inicio fue una amistad real, pero cuando ya esa amistad podía llegar a ser otra cosa, nunca lo hicimos público. Siempre cuidé nuestra privacidad, hasta que ya como un año después, digamos, oficializamos nuestro romance, pero al inicio lo cuidé mucho porque me di cuenta que iba por ahí. Ahora, me cuidé mucho con la parte romántica, pero me descuidé mucho con lo que era la competencia. Lo viví a sangre y pasión y me enojaba y si veía que una regla no se cumplía yo me enojaba y la gente se enojaba conmigo y después se empezó a armar la rivalidad entre equipo rojo y equipo verde y Mario Har, que también le encanta, también es picón, claro, pero también es muy inteligente y muy frío, entonces sabía cómo hacerme enojar, pero yo también sabía cómo hacerlo enojar a él. Entonces nos terminábamos los dos enojados y era un desastre. Claro, pero eso igualito le funcionaba como programa, ¿no? Un montón. Obviamente que cada uno tenga un temperamento distinto también funciona. Sí, y además Mario Har, pero Mario, más inteligente, movía sus fichas por detrás con producción y con Marisol. Y en producción también como que se habían armado dos bandos, que unos que incluso me venían a decir, mira que te van a hacer esto, de mi equipo, pero Mario estaba más amistado, digamos, con la jefa, con Marisol. Claro. Y yo siempre dije, lo que decía el jefe está bien, el jefe le metía improvisación. Claro. Al final eran su picante, las palabras de Marisol, ¿no? Sí. Oye, Julián, y por ejemplo, ¿con Sheila hablas? No. A veces sí, por Instagram, sí. ¿Y quiénes de combate, quiénes son con los que hasta ahorita tú mantienes contacto? Mario Iribarren, Miguel Arce, que es como mi hermano, ellos, Mario Iribarren, Miguel Arce, bueno, Georgette Cárdenas, pero digamos ella pasó una etapa más cortita. Era más reporteaba dentro de eso, sí, ¿no? fue reportera. Ellos, no mucho más. Después nos podemos intercambiar algún mensaje con Zumba, pero hablar con Miguel y con Mario. Claro, yo te pregunto porque para mí el tema amistad es más allá de que conversas con WhatsApp, que te juntes con tus amigos a tomar un vino, a conversar. Sí, no soy mucho de eso, me aislé mucho, pero sí me he juntado con Mario a cenar, no te digo que mucho, pero sí hemos tenido cenas con Mario, hemos charlado bastante, y con Miguel también. Lo que pasa es que Miguel vive en México. Claro, está haciendo carrera ya. Sí, pero bueno, en el último tiempo ha viajado más seguido a Perú y nos hemos visto más seguido, y cuando yo he ido a México lo he visto, a él, a la novia. Entonces, sí, a veces la distancia hace que no nos veamos tanto, pero sí que mantengan contacto. El cariño está, y cuando a alguno le pasa algo, sé que tanto Mario, Miguel o yo vamos a estar. Israel también. Israel es un gran chico. Creo que es Israel, lo quiero mucho. No nos vemos mucho, tenemos vidas diferentes, claro. pero bueno, nos hemos visto en el velatorio del papá de Miguel y el cariño sigue intacto, creo yo. Sí, justamente. Dime si me estoy equivocando, corrígeme cualquier cosa, no hay problema. ¿No te molesta hablar de Gida? Pues hace un momento la mencionas. Sí. O sea, pero es que fue, ¿cómo me va a molestar?
Es la madre de hablar tus de hijos. ella, es la mamá de mis hijos y fue una parte impresionante de mi vida, fue una etapa increíble de mi vida. ¿Pero fue o todavía sigue formando, siendo parte de tu vida porque es la mamá de tus hijos? Bueno, hoy forma otra parte de mi vida, que es la mamá de mis hijos, pero durante 11 años fuimos compañeros, dupla artística, socios, Claro. padres. Entonces, obviamente fue una relación muy fuerte que nos unió en muchos aspectos. Hablando del lado de Julián, Uh-huh. ¿sientes que en algún momento se te escapó ciertas situaciones de las manos? Sí. La vida es compleja. Y yo nunca había atravesado una crisis mediática como la que me tocó vivir, que digamos todo inició el día que... Creo que, bueno, obviamente que primero fue nuestra separación, la anunciamos, Uh-huh. realmente nos separamos en buenos términos, fuimos amigos post separación. Uh-huh. De hecho, un tiempo yo viví en el piso de arriba de nuestra casa, Claro. hasta que me alquilé un departamento. Y de hecho, ya viviendo en mi departamento, incluso hemos compartido consejos, o sea, que imagínate que fueron muchos años de que casi la única persona que me escuchaba era ella a mí y yo a ella. Entonces, bueno, después lamentablemente, como cualquier relación, bueno, no todas, ¿no? Pero a veces creo que los seres humanos necesitamos enojarnos para hacer un duelo o un luto Y tomarse el tiempo para hacerlo también, ¿no? Sí, pero viste que a veces eso que dicen que del amor al odio hay un solo paso, porque para romper un sentimiento tan grande como el amor, Uh-huh. a veces hay que pasar por el odio, ¿no? Y todo esto, ¿tú crees que puede haber pasado? O sea, a ver, viéndolo de afuera, y yo te hago una pregunta para que hagas una retrospectiva. Uh-huh. ¿Fue solamente porque empezaste a salir con Priscila? ¿O ya venían cosas anteriormente? No, creo que vinieron cosas antes, privadas, Uh-huh. que empezaron ciertas fricciones por la productora, por temas laborales, y quizás, no lo sé, yo lo veo desde mi lado, Claro. o sea, sí, quizás mi tormento empezó cuando sale el Ampay, que me doy un beso, pero yo ya tenía muchos meses de soltero, Shida ya tenía una relación Claro. oficial. Que ella misma se encargó de hacerla pública Sí, también, sí, ¿no? sí, y yo siempre... Pero cuando ella la hace pública, ¿tú ya sabías que ella estaba con otra relación o no sabías todavía? Me avisa un día antes. ¿Ya? Ella me avisa un día antes a mí que había grabado una nota para Estás en Todas, que iba a decir que tenía una nueva relación. Yo, obviamente que en ese momento dije, pero ¿por qué ahora? Que estamos tan cerca de estrenar nuestra película. O sea, ¿no creías que era mejor otro momento? Y quizás ahí empezaron ciertas fricciones Bien. laborales, pero de decisiones laborales, no Ya. personales. Sí, porque justamente tú mencionas, tú dices, ¿no? ¿Por qué vas a oficializar a alguien cuando va a salir la película? Entonces yo siento que tú lo veías más Como por el lado productor. comercial. Como productor, porque dije, Claro. estamos a 2-3 semanas de estrenar nuestra película y sabemos cómo es eso, el trabajo de tanta gente y tanto tiempo, que sabía que la prensa se iba a ir más por ese lado. Y ¿Hubieses preferido, perdón que te corte, hubieses preferido que te avise o que te pregunte o que te comunique o que te informe antes de grabar la nota? Ahí hubiese habido, tal vez, la historia hubiese sido distinta. No, porque igual no íbamos a estar de acuerdo. O sea, ella sentía una cosa, ella tenía una necesidad y yo tenía otra, y entonces ahí fue la primera vez que no estuvimos de acuerdo en algo. Uh-huh. Los dos tenemos carácter fuerte. Bueno, igual ya estaba hecho, me dio mucho dolor porque sí, la campaña de prensa de la última película fue más enfocada en... Los temas personales. Bien conozco a la prensa, me crié en este medio, entonces sabía que cada vez que un periodista me iba a poner micrófono, iba a consultarme sobre la nueva relación de Shida, y yo dije, lo vi venir y me daba dolor saber que tenía que promocionar la película, tenía que defender es una inversión grande hasta el último minuto,
pero sabía que a la prensa le interesaba más el tema personal que la película en sí. Y por lo mismo que tú dices, ¿no? Tú conoces a la prensa de hace muchos años y sabes cómo funciona también el negocio, ¿no? Sí. ¿Usaste esa parte personal, familiar, más que personal, yo siento que es familiar, también para llevar un poco de beneficio al tema taquilla? ¿Te funcionó? No, al contrario. No, fue totalmente contraproducente para la película. Fueron conversaciones con la distribuidora, yo como productor tener que darles explicaciones, conversaciones con Netflix, que ya había comprado la película. Me tocó defender como productor un tema mediático que yo no podía controlar ya, y bueno, es lo que tocó, o sea, así fue, y aprendí un montón de eso. Y esa transmisión en vivo, Julián, que sales tomando, ¿ese fue un momento de tu colapso? Sí, creo que fue. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque, bueno, en enero fue todo lo de la película, bueno, pasó, se estrenó la película, no le fue tan bien, lamentablemente. Para mí era lindo terminar la saga Así mi amor bien. Bonito. Y bueno, no fue así, creo que se vio manchada la película. Después estrenamos en Netflix, nos fue bien en Netflix, entramos en el top, que era lo esperado, pero ya no fue lo mismo. De hecho, es una película que hasta todavía me cuesta verla, ¿no? A mí, en lo personal. Y bueno, después de eso fue fines de enero, inicios de febrero, y como para febrero, bueno, me concentré en el show con Natalia Salas, me concentré en ya mi carrera individual, ya separado. Las marcas siguieron confiando en mí, firmé buenos acuerdos. Viajo a Madrid con una marca que me lleva a Madrid a una campaña hermosa con el Real Madrid. Y bueno, ahí salen mis imágenes. Bueno, justo cuando hago el show con Natalia Salas, es donde ese día terminaba el show y en la madrugada me iba a Madrid. Es donde Priscila va a mi show, de ahí dice, vamos a estar en un bar a la vuelta con unas amigas. Entonces salgo de Bianca, me voy al bar, porque después de ahí me agarraba la maleta y me iba al aeropuerto, y ahí es donde nos filman. Y estando en Madrid sale el Ampay con Priscila, donde nos estábamos dando un beso, que yo no creía que tenía nada de malo. Yo dije, bueno, no tiene nada de malo, o sea, soy soltero. Y eso, cuando sale el Ampay del beso, tú con Priscila en este bar, ¿ya había salido Gida a decir que estaba con una nueva relación todavía? Sí. Ya. Gida sale el 5 o 6 de enero. Ya. Y esto estoy hablando 12 de marzo. O sea, habían pasado ya más de 2 meses. ¿Y crees que todo esto, lo que pasó, el tema mediático con Gida, fue lo que hizo que tu relación con Priscila, llamémoslo así, de alguna manera fracasara? No, lo que pasó es que vino una etapa muy dura para mí. Siempre digo que con Priscila llegamos a vivir, creo que 2-3 semanas de felicidad, y después todo se puso muy tormentoso con el Ampay. Primero se la culpó erróneamente de que supuestamente se había metido en nuestra relación con Gida. Cosa que reafirmas que no fue así. Recontra falso. Si yo a Priscila la conocí a fines de enero. A Priscila la conozco porque me viene a hacer una entrevista para promocionar la película. Claro, y que en esa época Priscila Mateo estaba trabajando con Magali todavía. Claro. Correcto. Entonces, bueno, no puedo culpar a nada. La vida se dio así. Yo también no supe quizás manejar la situación. Era la primera vez que me tocaba vivir algo tan mediático. Obviamente que cuando sale la nota en Amor y Fuego, donde Gida dice que yo le fui infiel, se vino una época muy tormentosa para mí. Automáticamente, al otro día, las marcas una a una empezaron a llamar para cancelar los contratos, que hay una cláusula siempre que depende de tu vida, y todos los contratos que yo tenía con las marcas se cancelaron. Y dije, bueno, me queda el show con Natalia Salas. Y Natalia, una marca, le dijo que si seguía haciendo el show conmigo le quitaban el auspicio, así que tuvimos que cancelar el show, que nos estaba yendo muy bien. Obviamente que entré en una depresión, junto con muchos temas personales de la empresa y de conflictos, y ahí fue donde
creo que Colapso en abril fue ese, me acuerdo perfecto de ese en vivo. Fue mi mamá cumpleaños el 15 de abril y no solo, y se cumplía un año de que ella se había infartado, y el infarto de mi mamá a mí me marcó mucho, porque sentía que la vida es hoy, hay que disfrutar la vida. Exacto. Hoy, pero no estaba pudiendo disfrutar el hoy, y bueno, en el cumpleaños de mi mamá habíamos tomado vino. Yo había iniciado con un psiquiatra por mi depresión. No pensé que era tan grave mezclar una pastilla psiquiátrica con alcohol. Wow. Hasta ese día. Ahí entendí lo que puede provocar eso. Y claro, yo no me acuerdo. Yo perdí el conocimiento. Julián, y ahora que tú mencionas justamente a tu mamá, que fue algo que yo, y te voy a ser lo más sincero, sí, que, como siempre lo soy, yo en un momento sí dije, ¿por qué la mamá de Julián? Yo entiendo que sea madre, que la madre va a defender a sus hijos con garras y con dientes, pero ¿por qué no crees tú que tu mamá no debió de declarar o no debió de decir ciertas cosas que en vez de tal vez sanar un poco la situación que estabas pasando con Gida, fue que aumentó? No, o sea, definitivamente mi mamá se equivocó y pidió disculpas, pero tampoco yo entiendo que los humanos somos así, o sea, todos nos equivocamos, de todos lados, todos nos equivocamos. El tema es qué tan grave es la equivocación, ¿no? Si una cosa es una equivocación que ya implica violencia o algo ya, no sé, que muy grave. Yo creo que mi mamá se equivocó desde el corazón. No solo es madre, es abuela. Ella creo que siempre quiso proteger a sus nietos de todo este escándalo mediático que se estaba haciendo. A ella le daba mucho dolor. De ese escándalo mediático, Julián, tú también eras parte de responsable de eso. Recontra. Muy aparte de Gida, era una responsabilidad compartida. Sí, y lo he analizado mucho, mis errores. Creo que lamentablemente en muchos momentos yo me tendría que haber alejado de que era mi intención, ¿no? Una parte de mí decía, aléjate de todo esto. Y otra parte de mí digo, ¿por qué? Si no hice nada malo. Decía yo, ¿por qué? Si no hice nada malo, ¿por qué me voy a alejar? Yo siempre sentí, Julián, que era en ese momento, y lo comenté varias veces, era ese momento de que parecía una discusión en quién tenía la razón. Lo que pasa es que yo creo que vamos a ordenar un poco esto porque creo que se mezcla todo. A ver. Fue todo un año, fue todo el 2024, creo, ¿no? Ajá. Entonces, en marzo empiezan a tildar de infiel y que la familia se rompió por mi culpa. De ahí, bueno, lo de Priscila, todo. Después, yo sí siento que cometí errores, sobre todo yo. De hecho, después lo he hablado con Priscila y siento que yo me tendría que haber aislado y sin embargo después, por ejemplo, un día fuimos con Priscila a un bar que no le veía nada malo, pero hoy digo, claro, no era lo mejor, sabíamos que era obvio que algunos celulares nos iban a grabar. Y ¿sientes que te hubieses debido de haber cuidado un poco más? Sí, y yo no me cuidé a mí y entonces me tendría que haber alejado, sentía que no era justo, sentía que en ese momento entré en víctima. Y cuando entras en víctima, no creo que es la mejor forma. A veces hay que entrar en víctima para sanar, pero mejor en privado que en público. ¿Pero no crees que es diferente entrar en víctima y el victimizarte? ¿Sientes que en algún momento te victimizaste demasiado? Sí, no sé si públicamente, porque la verdad yo veo mis declaraciones públicas y no eran nada malas. Lo que pasa es que en diciembre, cuando sucede el episodio de mi camioneta y qué sé yo, ahí sí me enojé. Ahí sí me enojé y perdí los papeles. Si tú te das cuenta y tú miras todas mis declaraciones previas a eso, yo nunca jamás hablé mal de nadie. O sea, siempre dije, solo de Magali, sí, con Magali sí me he peleado, pero o le he respondido, pero con la mamá de mis hijos jamás, y siempre mis declaraciones fueron, jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. Hasta ese momento de diciembre que pensé muchas cosas y vi declaraciones que me dolieron y si te das cuenta fue un solo día.
Sí. Un solo día que Que yo... desató todo esto también. Un solo día que yo declaré cosas que me arrepiento, que tendrían que haber quedado en privado, que llegué a mi límite y obviamente que la gente se queda con eso, porque fue más popular, porque fue la primera vez que no solo programas de espectáculos, sino noticieros también hablaban de este tema. Y justamente hablando del tema de la camioneta, ¿no? Esas imágenes de las cuales tú también estás aceptando y asumiendo responsabilidad que tal vez no debiste hacerlo. ¿Crees que el daño colateral de dos personas, como las nanas, no, ahí ya fue demasiado, fue el exceso de involucrarlas sin querer involucrarlas? Mira, ese es un tema que sí no podría responderte porque es un tema muy complicado, privado, que está en manos de la justicia y hay muchas cosas que se tienen que resolver, ¿no? Y que todavía no puedes hablar justamente porque están... Es que no, sí puedo hablar, pero no tengo ganas porque creo que es un tema tan delicado y tan sensible para mí que mejor que lo vea la justicia y que las investigaciones demuestren realmente qué fue lo que pasó. Y si tendrías que pedirle disculpas tal vez a ellas, Sí, haciendo un obvio. mea culpa. Obvio, si yo tengo que pedir unas disculpas, así como también creo que hacia mí, ¿no? Uh-huh. El que sea responsable, como te digo, se filtraron unas imágenes que no se deberían haber filtrado, que pertenecían a una junta de propietarios, se filtraron muy rápidamente. Obviamente que este mundo es muy chiquito y sé cómo se filtraron, y hoy en manos de la justicia está más la investigación de qué pasó, por qué tan rápidamente se filtraron esas imágenes. ¿Por dónde fue? A Instarándula, ¿Ya? Que fue el primero que publicó, no imágenes de celular, imágenes de unas cámaras de seguridad que no es tan fácil que se filtre, digamos, y que le corresponden a una junta de propietarios, ¿no? Entonces, obviamente que eso es un tema muy sensible. A raíz de eso inició un proceso muy delicado para mí. Lo que hice es lo que corresponde. Desde el segundo uno, prestarme a la justicia para que se investigue todo como corresponde. Desde ir a la comisaría, obviamente que sabes que hay unas 24 horas de flagrancia que te pueden dejar detenido. Obviamente que yo... Eso está en manos de la justicia y confiemos en la justicia, que es lenta, pero que haga las investigaciones correspondientes. Lo único que te puedo decir es que bueno, nada, cada uno tiene su visión de esa historia y fue lamentable, ¿no? Ese día me enojé, dije cosas que me arrepiento, que no debería haber dicho, que no aportaron nada. Creo que también Gida también dijo cosas que fueron hirientes y siempre pensando en nuestros hijos, ¿no? Que el día de mañana creo que algún día va a haber que darle explicaciones a ellos y hoy llegar a un punto tan duro a mí me hizo cambiar totalmente de actitud, ¿no? Y sí sabes que va a llegar un momento justamente tocando el tema bastante delicado que son tus hijos, que ambos como padres, tanto Gida como tú, van a tener que sentarse con sus hijos a explicarle las cosas que ya están en redes, las cosas que se dijeron unos al otro, pero también no crees, Julián, que es también hacer un real mea culpa, el pedir disculpas a quien les tenga que pedir a lo que tú creas conveniente pedirle, sin esperar una disculpa de los demás. Pero es que lo he hecho. Yo a las personas que, de hecho, he pedido disculpas públicas. Lo que pasa es que sucede algo en los medios, que esto lo he hablado con muchas personas que han pasado un escándalo. El escándalo es tan fuerte mediáticamente que después la parte buena no es tan fuerte. O sea, no es vendible. Fue más fuerte el escándalo que cuando yo pedí disculpas. Cuando yo pedí disculpas salió en un par de titulares, pero no salió en todos lados. Sin embargo, el conflicto sí salió en todos lados, en todos los canales, en todos los noticieros, los programas, los portales, los tiktokeros que hacen farándula, se filtró. Sin embargo, mis disculpas públicas, las privadas obviamente que fueron en privado, y las públicas que también lo hice porque me parecía correspondiente, que correspondía, que si este tema fue público, también que las disculpas sean públicas. Pero bueno, eso nunca va a ser más fuerte que el escándalo. Y esas disculpas públicas de las que tú hablas, ¿a quién eran exactamente? A mis hijos, a Gida,
a Priscila. Creo que en el medio de la tormenta no tuve declaraciones agradables. ¿Y adecuadas? Adecuadas, sí, hacia ella. Las declaraciones del día de furia que declaré cosas de Jidá ese 12 de diciembre, pido disculpas porque sí, tendría que haber podido respirar y no responder nada, ¿no? Pero, y esas disculpas, porque la gente puede, hasta yo podría desconfiar de esas disculpas, ¿son sinceras? ¿Las sientes de verdad? Sí, nunca jamás en mi vida que no sentí algo de verdad lo dije. De verdad, eso es lo único que me da tranquilidad, que en todos los años, siendo más inmaduro, peleándome en combate, nada de lo que dije fue mentira. Hasta lo malo y hasta lo que yo enojado he dicho en combate o ese día, nada fue mentira, todo fue verdad. Y es lo único que me da tranquilidad, que cuando hago algo, lo digo de corazón, lo digo, no me cuesta mucho decir algo si no lo siento, o sea, siento que estoy corrompiendo mis principios. Todo este año que ha pasado todo ese tema, tus hijos, tu separación, Priscila, Jidá, ¿de qué te ha servido y qué es lo bueno que puedes haber sacado de Julián Zucchi como artista, como persona, como ser humano? Como artista aún no sé. Como persona, a pensar mucho más las cosas, a ya no querer pelear con nadie. Me encanta no opinar igual, pero si veo, sé detectar cuando va a iniciar una discusión. Uh-huh. Hoy detecto, acaba de empezar una discusión y sé alejarme más de las discusiones, porque me desgastan mucho, me desgastan. Yo ya no peleo con nadie, de verdad, o sea, no me peleé. Antes hasta en la calle si alguien me encerraba le decía, oye, mira bien, y ahora ya ni siquiera, digo, bueno. Es desgastante también, ¿no? Es agotador, pelear es agotador, es agotador. A ver, no creo que se llegue a nada bueno de una pelea. O sea, distinto es un debate alturado donde tú opines, que seguramente va a haber temas que tú opines de una forma y sí, yo opine claro. de otra. Y me encanta hablar con gente que no opina igual que yo, pero discutir ya no. Digo, hoy creo que si vamos a empezar a discutir, mejor. Claro, que era justamente acá. lo que te comentaba antes de empezar a grabar, ¿no? Era el tema de que está bien que nadie opine igual. Eso creo que es lo entretenido. Pero la cosa es que también la gente sepa opinar y no imponer tu opinión. Que cada uno tenga una opinión totalmente distinta. Hay momentos, Julián, y como te digo, Chauca con Che es para que podamos conversar. Uh-huh. Pero sí en algún momento también yo mencioné y dije, Jidá dice, me preocupo por mis hijos. Julián dice, me preocupo por mis hijos. Pero en ningún momento yo veía que en realidad eso importaba más quién tenía más la razón y quién podía sacar más pruebas o quién pero yendo de nuevo a los hechos reales. Uh-huh. ¿Cuándo detectaste eso? En diciembre. Con el conflicto de la camioneta. Antes de eso. No. Yo sabes cuándo lo percibí, Julián, cuando yo en el programa presentamos la conciliación que tú habías hecho con Jidá, donde habían temas de dinero, donde había el tema de pero en diciembre, todo eso salió a la luz en diciembre. Antes nadie sabía nada. Antes nadie sabía que teníamos problemas legales o judiciales o lo que sea. Nadie lo sabía. Yo lo mantuve en total reserva por mis hijos y hasta el 12 de diciembre todas las declaraciones que tú veas mías van a ser que es un tema privado y que jamás voy a hablar mal de la mamá de mis hijos. De hecho, hasta Magali me destruyó porque dije que la voy a amar siempre como la mamá de mis hijos. En Argentina es una frase muy común decir, te amo, te adoro, sos un genio. Y se confundió, entiendo que acá en Perú no se entiende, vivo muchos años acá, pero bueno, a veces no dejo de ser argentino, ¿no? Y de verdad, te pongo así como vos me desafiaste si Parchís era en el 98 o en el 99, te digo... fíjate, no vas a encontrar una imagen antes del 12 de diciembre donde yo hable mal de Jidá. Jamás. La primera vez sí me he peleado con Janet, sí me he peleado con Magali, pero nunca hablé mal de Jidá. Jamás. Se me acusó de cosas muy feas como no pasar pensión
para mis hijos Ujú. y otras cosas más que ahí sí me enojé y dije, voy a contar mi verdad. Ujú. Ahí me di cuenta que la verdad no le interesa a nadie. Porque si la verdad interesara, lo que sentía que se convirtió esos días de diciembre fue las pruebas de Gidá, las pruebas de Julián. Exacto. Iban saliendo cada cosa, Pero si te das cuenta fueron 3 días, porque yo inmediatamente al día 2, después pedí disculpas y dije, ay, qué error, qué error, qué error haber hecho esto público, porque a nadie le interesa la verdad, a nadie le interesaba si de verdad yo pasaba pensión o no, o si qué había sido el conflicto, o qué pasó realmente ese día. Te dije, es una batalla que no hay que hacerla mediática. Y ese día lo entendí, y si te das cuenta, desde ese día yo dejé de hablar, me retiré, tomé la decisión de no hablar más de esto mediáticamente porque entendí que el juego mediático es, me sirve más qué me dice ella por interno y Claro. qué me dice él por interno, y el juego de los productores era más, mira que Gidá nos está diciendo esto, Claro. para que yo le dé lo otro. Exacto. Y ahí dije, esto no es bueno para los chicos, esto no es bueno para nadie, está bien, los errores ya están hechos, de mi parte fueron 2 días de no poder contener la rabia, ahora me tocará arreglar y remediar esos 2 días que parece que manchan toda una reputación, ¿no? Y creo que más que todo la frase también es asumir responsabilidades y curar, digamos, un poco las consecuencias que ha traído, no solamente tú, ojo, también está del otro lado que gira, que sepan ustedes como padres poder sanar eso primero ustedes para que puedan llevar a sus hijos y saber explicarles como padres de una manera correcta y que sea también viable para que ellos entiendan por qué pasó las cosas y cómo lo solucionaron. Y entender que nosotros como pareja podemos haber tenido una ruptura, diferencias, pero como padres tenemos que volver a ser equipo. Julián, y ahora justamente que hablamos después de todo este tema mediático entre Gidá y tú, ¿qué es lo que te ha dejado de enseñanza como ser humano, como persona? Bueno, primero aprendí algo de los medios que desconocía. O sea, que lo conocía pero no lo vivía en carne propia. Y hasta que uno no lo vive en carne propia, creo que no lo incorpora. Entonces, aprendí mucho de esto. Aprendí a cómo detectar cuándo puede iniciar una discusión y cómo retirarte de ella. También tomar la decisión de no discutir y sobre todo cómo realmente priorizas a tus hijos, porque todos podemos tener conceptos diferentes de lo que es cuidar a un hijo y está bien. Lo importante es de la mejor forma, de la manera más amena, debatir y llegar a lo mejor entendiendo el bien común que son ellos, ¿no? Ya, y ahora, o sea, no solamente te estás reconstruyendo, digamos, como persona, como ser humano, pero también en el lado laboral, reconstruir tu productora, ¿no? Sí, sí, me tocó, pasé por una crisis muy grande de artística y profesional. De hecho, durante unos meses me dediqué a otros negocios que no tienen nada que ver con lo artístico. De hecho, importé a Argentina unas casas, unos módulos de China. Fui a ver tecnología para lo mío y terminé importando otras cosas. Mira, pero qué bueno. Sí, pero y hasta pensé en cerrar la productora y ya no dedicarme más a esto. Y me empecé a replantear ¿por qué hice esto? Porque yo siento que en algún punto de mi vida me dediqué a esta profesión por la necesidad de ser reconocido, de ser reconocido. O sea, la necesidad de ser valorado. De ser valorado, sí. Y en un momento sentí que era lo mismo yo como persona que yo como artista. Y creo que expuse demasiado mi vida personal, la de mis hijos, la de mi pareja. Fue una decisión propia,
pero siento que había que saber diferenciar bien lo que es, que somos la misma persona, ¿no? Porque, pero el artista Claro. o la marca personal Exacto. de lo que soy yo realmente. Entonces antes para mí, si yo hacía un show y no vendía entradas, para mí era un puñal en el corazón, era como que me afectaba directamente a mí como persona. Entonces ahí detecté, claro, durante muchos años me fue muy bien, pero cuando entré en crisis, digo, ¿qué es lo que me gusta de esta profesión? Entonces en realidad entré a esto por ser valorado, y entonces empecé a trabajar mucho en mí, retrocedí a cuando era niño y realmente me iba a grabar. Primero grababa en cassette radionovelas, ¿Ya? y con el tecladito hacía efectos especiales y hacía que era un periodista que estaba en un atentado, no sé. Y después, cuando empecé a trabajar en televisión, me compré mi videocámara, una isla de edición, y empecé a hacer cortos y videoclips. Yo era un nerd que me encerraba en mi casa a hacer eso. Y justamente hablando de todo este tema, ¿fue necesario todo lo que te pasó para que saques algo bueno? Sí. Sí, es penoso que a veces tengamos que pasar por situaciones tan extremas y tan duras para sacar una mejor versión de ti. En el momento no lo entendía. Cuando estaba en Víctima no lo entendía. Cuando empecé a trabajar en mí y en ser protagonista, asumir responsabilidades, ahí recién pude empezar a hacer cambios que creo que la segunda mitad de mi vida me van a encontrar con una forma de ser que me da más orgullo de lo que era, y más tranquilo. O sea, como que ya cada vez menos cosas me afectan. Y también como productor he madurado mucho, he retrasado proyectos que antes quizás los hubiese apurado por la ansiedad y por la impaciencia de que ya la idea Claro, está, que hay que lo hacerla. necesitas tener en físico. Hoy sé que hay momentos para todo. Y como productor también he hecho muchas cosas. De hecho, creo que a veces hasta me adelanté a la era que correspondía. Por ejemplo, con el canal de streaming que hicimos con Aldo, fue muy adelantado para la época. No estaba preparado el internet para eso. Yo transmitía en vivo por Facebook. Hoy la situación cambió, o sea, ya se transmite por YouTube, hay otras herramientas. Entonces, era una idea muy innovadora, pero no creo que era el momento adecuado para hacerla. Y hoy estoy aprendiendo eso. Creo que hay momentos para todo, ¿no? Te voy a dar la oportunidad, tú decides si lo haces o no. Si tuvieras a tus hijos adelante, ahorita, ¿qué les dirías? No, lo que les digo siempre. Yo creo que hoy la figura de papá y de mamá son importantes en la construcción de la psiquis de un niño, ¿no? Papá, siento que te da la seguridad, entonces yo trato de darles eso. Entonces siempre les voy a hacer saber, cuando me ha tocado verlos menos o lo que me toque verlos, siempre les hago saber que papá está, que papá los ama, que son muy importantes para mí. Y lo que pienso, hoy lo que cambió es mi visión de los sacrificios. Uno cree que se tiene que sacrificar como padre en horas de dormir, en chambear. Y hay otros sacrificios que uno tiene que hacer como padre. Quizás hay cosas de nuestra esencia, de nuestro ser, que tenemos que correr para darle prioridad a ellos. Y una fue, extrañarlos y entender, bueno, yo los extraño un montón, pero tengo que cuidar la psiquis de ellos y trato que los momentos que yo me pueda ver con ellos sean muy nutritivos para que me tengan presente como padre y sepan que papá, lo vean o no lo vean, los ama y con todo su corazón, y que siempre voy a estar ahí para ellos. Y como papá, también tu parte laboral, tu parte profesional como artista, como productor, como director de cine, ¿qué significa Somos WOW TV? Bueno, una apuesta, una vez más, loca, de intentar aportar algo a la industria de la música en Perú. Me da mucho orgullo lo que estamos construyendo en WOW. Tenemos ya 2 formatos al aire,
se vienen 2 más, Ujú. siempre con una intención positiva en sumar unión a los artistas musicales en Perú, y me da mucho orgullo poder juntar en una mesa artistas muy populares, muy rankeados, con artistas que recién están comenzando, y creo que es un cambio que yo quiero, por lo menos, que en mi espacio suceda, ¿no? No sé si lo voy a lograr en la industria musical o en la industria en Perú. Siento Pero que si no lo haces, si no te arriesgas, ¿cómo vas a saberlo? También. Por eso, en mi espacio, Claro. en mi casa sucede eso, en mi set sucede eso, y creo que para que la industria, muchas veces yo le pregunto a los artistas, ¿qué hace falta para que crezca la industria? Ajá. Y todos me dicen, es que no hay industria en Perú. Y le digo, Claro. lo que pasa es que yo desde afuera, Lo ves así. desde afuera noto una desunión. Desde afuera. Sí. No en el día a día, no. Ujú. Siento que a veces, cuando un artista nuevo está queriendo surgir, o un empresario nuevo quiere hacer una propuesta nueva de un espectáculo, el que ya está instalado va a querer hacer algo para que tú no puedas crecer. Y si nos metemos cabe entre todos y no dejamos que el otro también levante, no se va a hacer industria nunca. La industria la vamos a hacer si todos nos juntamos y metemos fuerza y vamos para el mismo lado. Y todos van remando para el mismo Todos sitio. vamos remando y entendemos que hoy quizás es tu momento, mañana es el mío. Todos pasamos por momentos de popularidad, y también de donde la popularidad se va un poco. Todos o muchos artistas han podido estar en el top 1 o dentro del top 5, Ujú. y después les ha tocado estar abajo. Entonces creo que se necesita eso, se necesita que el que está arriba ayude al que está abajo, el que está abajo aporte algo al que está arriba, y que haya unión. Y eso hacemos en WOW, y nos da mucho orgullo, y yo trato de meter mi creatividad para que eso funcione, y los números me dan mucha alegría, porque en muy poco tiempo hemos construido una comunidad que hoy la gente está todavía con un chip muy antiguo, Ujú. que tú crees que porque, y esto lo dice un empresario muy importante, tú crees que los premios Oscar los vemos todo el mundo. Sin embargo, los premios a los videojuegos lo ven 3 veces más que los Oscar. Sí. Y sin embargo, es ni verdad. tú ni yo quizás Claro, nos enteramos. sí. O este chico que viene acá, Speed. Yo no sabía de Speed hasta Yo que tampoco. apareció acá. Sin embargo, lo ve más gente que cualquier programa Claro. de televisión peruana. Entonces, hoy son universos, son burbujas, y tenemos que entender eso. Entonces, estoy muy feliz con el universo WOW, con el público que se suma a debatir sobre música, a debatir sobre cultura, a debatir sobre temas que me parecen más interesantes que los de farándula, que otros universos los tocarán, pero nosotros no. Nosotros no vemos farándula, nosotros vemos solo arte, música, y tratamos de aportar algo distinto a lo que hay en internet. El Julián de ahora, del 2025, ¿qué le podría decir si tuviera al frente al Julián de Parchís, de la ficha roja, de la ficha negra? Confía en ti. Confía en ti. Tienes un buen corazón y eres inteligente, confía en ti. Porque mencionaste al principio de la entrevista, de la conversación, es que tú eras muy inseguro, Sí. una persona muy inseguro. Todos tenemos algo de inseguridad, la trabajé mucho, me tocó trabajarla, si no me hundía, me tocó trabajarla, y creo que mis hijos fueron un pilar fundamental en eso. Cuando tienes hijos no te puedes derrumbar, Claro. te puedes derrumbar un ratito, pero después tienes que levantarte, y yo no quería que mis hijos vean a un papá derrumbado. Entonces, cuando no me tocaba verlos, he trabajado en mí, y cuando me tocaba verlos, para que cuando los veía vean un papá fuerte, seguro, y eso obviamente que trabajar en ti es trabajar tus inseguridades, y sí, sigo teniendo, como todos, Ujú. todos tenemos inseguridades, pero claro, cada vez aprendí a quererme más. Ujú. No, yo era muy autocrítico conmigo, y si alguien, incluso en televisión, decía algo malo de mí, hasta era capaz de creérmelo, y llegué a creer y a dudar muchas veces. Y a veces, ¿sabe? Cuando hay mucha crítica, que es lo que tenemos que hacer las personas que somos comunicadores o que salimos delante de una cámara,
a veces sí nos toca, ¿no? Y a veces nos cuestionamos porque escuchamos una opinión, ahora las redes sociales que te dan el poder, digamos, de poder comentar cualquier cosa, te cuestionas, oye, me está diciendo esto y te psicoseas, No, y mucho. hubo un momento el año pasado donde yo sentí, soy una porquería, no sirvo para nada, soy, o sea, y en un momento te cansás, pero si seguís, de algo te agarrás y salís. Y bueno, yo me agarré de muchas cosas, de pilares fundamentales, cambios de hábitos, Ujú. cambio de vida, familia, tu manada es fundamental, De tu círculo también, el ¿no? ejercicio físico, estar al aire libre, que si te das cuenta cuando uno habla de depresión es todo lo contrario, es hundirte en la cama, quedarte encerrado, todo es oscuridad. Te autoflagelas a veces sin darte cuenta también. Y la solución es todo lo contrario, es estar con gente, es estar con tu familia, es hacer ejercicio, es estar activo, es salir al sol, y es todo lo contrario a lo que tu cuerpo te lleva. Ahora, es necesario pasar por esos días de oscuridad o meses o lo que sea, pero bueno, tarde o temprano hay que salir, y hay que salir, y creo que la fortaleza fue mis hijos. Yo puedo dejar de trabajar de esto, yo puedo hacer lo que sea, puedo vender todo, puedo dejar de producir, pero mis hijos necesitan un padre fuerte y que salga adelante y que lo vean feliz, realizando sus sueños. Y es el deseo que tengo para Shida, porque es la mamá de mis hijos. Y quiero que sea feliz. Y quiero que sea la mujer más feliz del mundo. Obviamente que hemos tenido muchos conflictos, pero yo ya hoy no peleo más. Yo ya no discuto más, yo ya al contrario, quiero la paz. Y quiero lo mejor para ella. Y ojalá ojalá algún día retomemos la confianza para que si uno necesita del otro, sepa que puede contar de corazón, de verdad, ¿no? Porque todavía viste que los conflictos son difíciles. Yo sé que puedo contar con Shida, de hecho se me cayó el cuadro y ella me atendió, Claro. o sea, está todo bien. Claro, pero no, Igual no uno han sanado todavía del todo. no, todavía estás con ese recelo. ¿Sí? Claro. O me querrán filtrar esto para... A eso me refería hace un rato, que a veces siento que tú te cuestionas muchas cosas todavía. Sí, yo pienso mucho, pero hoy pienso positivo, y pienso de verdad, es como, hay frases muy clichés, pero el corazón, por eso digo, yo le diría a mi yo de chiquito, siempre tuve un buen corazón, y eso me lo voy a valorar siempre. Me puedo haber equivocado, puedo haber cometido errores, puedo haber sido inseguro y también dejarme llevar por lo que otros me decían, pero siempre mi intención, siempre como productor y la gente que, como productor, como ser humano, siempre fue de apoyar a los demás, de dar una mano, y no puede haber, creo yo, una persona de ex compañeros o alguien que me conozca que me ha llamado para pedir un favor y yo no se lo haya hecho. Yo generalmente cuando alguien me dice necesito ayuda, dale, si yo puedo, tengo tiempo y está en mis posibilidades, te ayudo, o sea, siempre voy a ayudar. Y entonces eso digo, pará, o sea, bueno, uno después se puede equivocar, pero las intenciones son buenas. Y como dije en un video, a veces uno se puede, una mala persona o un tonto te pueden afectar de la misma forma, porque a veces por huevones terminamos afectando a los demás. Pero bueno, cambia la intención. Y entonces hoy estoy siempre digo, empecé a convivir mucho conmigo y hoy hasta me quiero. Entonces, claro, lo que pasa es que hay que aprender a ser también un poco egoísta y no pensar a veces tampoco en los demás, sino empezar por uno mismo, como se dice, no por casa. Hay momentos para todo. Hay momentos donde hay que prestarte atención a ti mismo, que eso no te convierte en un egoísta, simplemente tu prioridad eres tú. Y hay momentos donde puedes priorizar a otros, que generalmente es tu círculo cercano. En algún momento tu mamá te puede necesitar, en algún momento un amigo te puede necesitar y tienes que correr tus problemas porque quizás los de tu amigo son más importantes. Y siempre me dediqué a ayudar a los demás, y por primera vez me pasó que me sentí muy feliz de que personas que durante años, Natalia Otero, mi amiga del alma, sentía que yo era un témpano de hielo, que a mí las balas no me entraban. Y creo que recién cuando me vio mal de verdad, ella empezó a priorizarme a mí
y muchas personas que quiero mucho me priorizaron a mí y eso me dio mucho gusto, saber que tengo mucha gente que me quiere y que se ve que durante años he hecho cosas bien para que tanta gente me quiera, ¿no? Julián, gracias. Gracias por haber venido, gracias por contestar, gracias porque en el momento de que conversamos, cuando te invité, no me pusiste ni un pero, no me dijiste no, hay que ser honestos, no somos amigos, nos conocemos del medio, pero siempre creo también que es bueno preguntar bonito. No hay necesidad de ser incisivo ni nada de eso. Bueno, como todo, claro. Porque creo que si tú ya vas con los el dardo, con los botines de punta, claro, la otra persona genera una resistencia. Exacto. Y generalmente sucede eso mucho, ¿no? A mí siempre me han podido más por las buenas que por las malas. Por las malas no me han sacado más que algo malo. Claro. Por las buenas... Por tu mecanismo de defensa también que cada uno tiene. De todos, es obvio. Pero nada, aplaudo, sé el esfuerzo que genera hacer estos formatos. Sí. Te felicito los espacios donde se pueda conversar. Y hoy, como dije, como subí a mis historias, no estoy asistiendo a programas donde quizás se necesite que como invitado, porque tú como invitado tienes una responsabilidad. Entonces, si te estás invitado, bueno, no me voy como invitado y te voy a arruinar el programa. Entonces, claro, si yo voy como invitado, no sea un programa que tengo que bailar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, y hoy no estoy para eso. Pero para conversar, sí, siempre es lindo una buena conversación. Y ya estás en ese momento de cambio y de reconocimiento también, ¿no? Sí, también. Me divierte bailar, o sea, me han invitado a bailar el tropicoqueto y yo dije, pero si a mí me divierte bailar, o sea, a mí me encanta bailar así, hacerme el amanerado y bailar y mover el poto, pero en otro momento regresará esa parte de mí, ¿no? Hoy creo que no sería 100% sincero si me muestro así. Creo que todavía tengo mis momentos, entonces es más estable para mí una conversación que quizás hoy tengo que ir a bailar el tropicoqueto, no tengo ganas. Claro. Sin embargo, quiero hacer las cosas que realmente me den ganas de hacer. Y nuevamente gracias, así que invita a toda la gente que tiene una nueva opción también, una opción distinta en Somos Wow para que la gente pueda también tener en un momento de ocio, quieres escuchar buena música, quieres ver formatos distintos que ahora las redes sociales te dan, para que la gente también te pueda por ahí ver. Y me animaría a decir que somos la única plataforma digital dedicada 100% a la música en vivo, buenas conversaciones, siempre alrededor de la música y siempre escuchando a los artistas. Así que vayan a ver Wow TV, es un proyecto que me llena de orgullo. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas. Y se viene un proyecto muy lindo en Wow TV que ya pronto lo voy a poder mostrar. Pero, nos contarás. Sí, pero que me llena de orgullo porque siempre queremos apoyar a todos los artistas, al más popular y al que no tiene la posibilidad. Claro, que no tiene la plataforma como para llegar, ¿no? A más gente. Correcto. Gracias, Julián. Gracias a esto fue Julián Zucchi. Él fue Julián Zucchi y nos dio un montón de sentimientos. Creo que la conversación ha sido más sentimental. Ya saben, suscríbanse al canal de YouTube Chauca con Che y nos vemos la próxima semana con más invitados como Julián, que nos ha venido y ahorita se va a poner a bailar payasito mío, si no, no se va. Nos vemos. Chao, gracias. ¿Estoy bien con el audio de Ronnie? Revisa, por favor. Con el audio. Ya. Bla. 3. No se pierdan este jueves en Chauca con Che, Julián Zucchi. Ahí está, buena conversa. Así que ya saben, suscríbanse al canal de YouTube Chauca con Che, porque Julián Zucchi termina bailando payasito y marinero. Oh, sí. Vestido de negro. En tanga, con el trasero al aire, ya saben.